Hola, buenos días, Dios les bendiga. Hola, hola. Hermanos, ya va a comenzar el culto. Sí, por favor, poca atención. Dios les bendiga a todos, asimismo a los hermanos que están en sus hogares viendo la transmisión de este culto de oración. Pues sean bienvenidos y que Dios les bendiga. Pues asimismo, pues vamos a primeramente a dar la bienvenida al que todo lo merece, al Rey de Reyes y al Espíritu Santo. Puede ponerse de pie, por favor. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el maravilloso Rey, Señor, el Dios Todopoderoso, Señor, y sublime y grande, Señor, tú que vives en lo más alto, Señor, y nadie te puede alcanzar, Señor, porque tú eres inalcanzable, Padre, más tú, Señor, eres maravilloso y, Señor, y te has vuelto, Señor, a nosotros, Señor, aquellos que una vez, Señor, habíamos fallado, Padre. Estamos aquí por pura misericordia, gracias a ese amor tan grande. Asimismo, te damos gracias, Padre, gracias por este culto de día de hoy, por los hermanos, Señor, que vienen en camino, los hermanos que están aquí, los que están en sus hogares, Señor, viendo la transmisión de este día, para adorarte, Señor, en un solo acuerdo, con una comunión, Señor, para ti, Señor, un culto de oración, Señor, un corazón, Señor, a darle alabanza a ti, Señor, a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios supremo, Señor, el único y sabio Dios, Señor, porque tú eres el único y no hay nadie como tú. A ti sea la honra, Señor, te adoramos y te bendecimos y te ponemos este culto en tus manos, Señor, pidiéndote primeramente que sea tu Espíritu Santo, Señor, que tú derrames, Señor, sobre nosotros, que sintamos tu presencia en este día, que tu palabra fluya, Señor, sobre la boca del que va a predicar, fluya, Señor, para administrar nuestras vidas, Padre, para que podamos ponerla en práctica más que todo, Señor, porque si no ponemos en práctica, Señor, no estamos en nada, Padre, más, Señor, pon en nosotros ese sentir, Señor, esa motivación cada día, esa pasión para poder caminar, Señor, y andar contigo de lado a lado, Padre eterno. Te pedimos, Dios, que hagas la obra en este día, Señor, que nos ministres, que nos aconsejes, Señor, porque tú eres un Padre tan maravilloso, Señor, un Padre tan sabio, Padre, que solo tú sabes qué es lo bueno para nosotros, Señor, que nosotros a veces no podamos entender como somos como un niños también a veces, Señor, ingenuos, Señor, no comprendemos, Señor, tu sabiduría, Padre, pero gracias, Señor, y te bendecimos y te alabamos a ti solamente, y ponemos este culto en tus manos, Padre eterno. A ti la honra, a ti la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, hoy no hay noticias, anuncios, no hay anuncios, nada, pues estamos libres. Damos bienvenida a todos los hermanos que están aquí. Damos también la bienvenida a la familia Jonathan, a la hermana y al cuñado Jonathan. Le damos la bienvenida. Pueden ponerse de pie. Nos ha dado la bienvenida. Pues no sé si ellos vienen a quedarse a la iglesia, no sé si ellos vienen vienen a quedarse a la congregación. Pues mira, gracias a Dios, pues vienen a quedarse a la congregación. Sean bienvenidos, pues esta es su casa, la casa de Dios, la casa que está su familia, otra familia, porque familia es universal, la iglesia es universal, somos familia, y bienvenidos a esta familia de aquí de Olot, de la Veraca, y Dios les bendiga, y pues esperamos que como hermanos pues seamos comunicativos y podamos estar pues como miembros en el servicio de Dios también. Sean bienvenidos. Bueno, asimismo, pues vamos en momento de dar gracias a Dios. Imagino que pues estamos contentos también porque estamos viéndolos hoy también. El segundo culto, reunidos ya como hermanos, también pidiendo también y viendo también a ver quién tiene palabras de agradecimiento para el Señor, porque agradecidos estamos claramente, cada día dice son nuevas su misericordia, y eso es indudable. Cada día son nuevas sus misericordias y damos gracias a Dios. Y pues si alguien quiere compartir lo que le ha pasado en el transcurso de las semanas, agradecer a Dios, si tiene algo que pueda poner como carga a los hermanos para oración, pues un momento, tiempo de gracias y tiempo de compartir, para podemos orar por él. Así que pues alguien quiere compartir, puede levantar la mano. Carmen. Los que conocíamos a Dolores. Velero, pues se fue con el Señor. Y el sábado le hicieron ya funeral. Y bueno, para los que la conocían, porque era hermana de la iglesia, pero no venía hace muchos años porque estaba enferma. Y bueno, pues orar por la familia. Y si veis a los hijos o eso, pues que le podamos por lo menos dar una gracia.
Y después recordar que los miércoles, aunque sea vía internet, tenemos el día de oración conjunta de la iglesia. Iglesia, sí. A las 6:30 de la tarde. 6:30. Acordaros de que oremos mucho por Israel. Israel está ahora en un momento Está en conflicto. de que los están tirando Bombardeos, como sí, le sí. llamemos, allí a de Israel. Bueno. Y bueno, Bueno, hermanos, en su casa, pues me dice la hermana Carmen que Dolores, la hermana que hace tiempo se congregaba aquí, pues ha fallecido, pues ella ha partido con el Señor y esperamos que esa es nuestra esperanza, pues que un día le veremos allá y asimismo pues que si alguien conoce a sus familiares se le puede acercar a darle un abrazo de consolación, porque hay que estar en las buenas y en las malas, dice los hermanos de Cristo. Y también orar por el país de Israel, pues está en un conflicto bélico ahora en bombardeos, pidiendo por la paz, por tantas personas, niños inocentes más que todo, que están pagando por conflictos de territorio, no sé, pero pidiendo a Dios más que todo que oren y recordando también que los miércoles son a las 6:30, el tiempo de oración. Carmen siempre pone el enlace. Bueno, yo soy uno de esos que no estoy, porque a veces no me da tiempo, pero pidiendo a los hermanos que pues que sean movidos, que Dios los mueva y Dios los toque para que podamos estar ahí reunidos en oración, en comunión, pidiendo a Dios por todo lo que nos pasa. ¿Alguien más tiene palabras? Rafa. Compartir que el viernes nuestro hermano Michael, que ingresó en Santa Catarina, ¿sabes? Fue un ingreso voluntario, que le pude acompañar. ¿Y por qué pido oración? Uno, porque la verdad que necesitaba también, pues eso, cortar la relación, pues eso, la dinámica que llevaba. Y por otra parte, porque sí que necesita un proceso de desintoxicación, ¿no? Porque tenía. Entonces, podemos, porque hacer un ingreso voluntario, igual que voluntario para entrar, es voluntario para salir. Si se agobia, si se está mal, que se estará mal, porque tiene que ser el proceso al principio duro, pues que podamos orar para que esté la meta ahí, porque después la idea es que no vuelva, sino que pueda estar a lo mejor en una comunidad terapéutica para poder terminar el proceso y realmente sane de la situación en la que está. Entonces, que podamos orar, porque yo creo que ahora es fundamental que el periodo de estar ahí en Santa Catarina se cumpla. No sabemos cuánto tiempo es, pero que pueda estar ahí y después, como digo, de ahí que pueda salir a una comunidad que le ayude a que ya pues, pueda terminar con el mundo que viene, ¿no? Que viene, claro, sí, porque es y que bueno, pues hace que Michael no sea Michael, sino que sea el Michael, pues eso, pues influenciado por el mundo. Bueno, el hermano Rafa pide oración por Michael, pues él mismo ha tomado la decisión de ir a ingresarse para desintoxicarse, pues damos la gloria a Dios primeramente porque es una decisión que una persona que está enganchado en ciertas cosas es muy difícil, pero damos la gloria a Dios y así mismo también pedimos oración a todos los hermanos por la vida de él. Y por él y por su esposa Damaris, que pues que Dios lo sostenga, que Dios lo guarde primeramente, que Dios ponga un Espíritu Santo en la vida de Michael ahí para que sostenga su vida, que él pueda estar firme en esa situación y pueda en el proceso de intoxicación pues pueda ser limpio y que él pues ya pueda tomar la decisión, estar juntamente con nosotros aquí también, porque como hermano pues, le queremos y queremos también verlo aquí en comunión con nosotros mismos. Y así mismo, hermano, ponemos esa carga para Michael y su familia, que oremos cada día, porque esa es nuestra misión. Esa es yo siempre digo que una de las formas que mostramos amor a Dios es cuando nosotros nos acordamos de los hermanos que están en conflicto, que nos acordamos porque ahí nadie nos ve, solo Dios nos escucha. Y entonces una de las formas que mostramos el amor a Dios es cuando mostramos el amor por el prójimo y nos acordamos de sus situaciones, de orar, y así mismo a veces también toca apoyar en otras situaciones. Pues oramos por él y pedimos a Dios que nos apoye en oración. Hermano José María, ¿tiene también algo que decir? El lunes por la tarde, que la iglesia forma parte de un grupo interreligioso
de aquí de Olot. Y entonces a raíz de esto se nos pidió a ver si podíamos recibir la visita de unos profesores de secundaria, porque querían conocer un poco lo que es el mundo evangélico, porque tenían alumnos evangélicos y para poder desarrollar y tal, pues querían tal. Entonces Irene y yo lo estuvimos recibiendo el lunes por la tarde y bueno, pues les enseñamos el local para que vieran cómo nos movemos y luego, después de hablar de la iglesia, se llevaron también el testimonio de del Evangelio, ¿no? Y he de decir que se fueron súper contentos y tocados cuando se les habló del testimonio, porque tenemos este roll-up ahí, ¿no? Que hay un poco un resumen de todo lo que es el mundo evangélico desde la faceta, digamos, histórico-social a lo espiritual y a lo funcional, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esto, se les presentó el Evangelio y se fueron tocados. Y queda un puente de colaboración de la Iglesia con los institutos. Esto es lo que habrá que orar para ver cómo el Señor nos guía en qué se va a materializar esta colaboración, ¿no? Pero bueno, yo tenía un poco de reparo, aunque era una cosa que tenía ya en mente, porque ya sabes que en primaria, los niños de primaria, las escuelas de primaria ya visitan el centro, ahora con pandemia no, pero los alumnos de sexto hacen visitas al centro y se les enseña el centro, se les presenta el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos quedaba el tema de secundaria. Y ahora pues, el Señor ha puesto esta posibilidad de dar en secundaria. ¿Ya? Nada más. No, pues, gracias a Dios. Para que haya, pues esto, para que sea eficaz este puente. No, gracias a Dios por la visita de los hermanos, estas personas, pues, como dice José María, se han ido tocados y esperamos que Dios primeramente sea el que toque a estas personas y que el puente, como dice, pues, sea algo eficaz la tarea que ellos puedan llevar y que, bueno, oremos pues, también. Eso es carga para la iglesia y gloria a Dios pues por todo tipo de comunicación que haya social, porque ahí la iglesia nos da el testimonio que puede dar pues y eso es todo. ¿Y alguien más quiere dar testimonio? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, yo doy gracias a Dios porque todo está bien y eso es bueno. Y cuando todo está mal también hay que dar gracias a Dios. Pero quiero dar gracias a Dios porque he rechazado 2 operaciones de mi rodilla, ¿verdad? Por circunstancias un poco confusas, tanto de parte de ellos como de parte mía. Y dentro de estas 2 rechazos de operación, puedo testificar de que mi rodilla no tiene ninguna anomalía. O sea, Dios sigue haciendo milagros de su pueblo. Amén. Gracias a Dios. Alejandro dice que tenía 2 solicitudes para cirugía, pero la mano de Dios y la fe que en él puesto en el Señor, pues lo han confortado y hasta ahora lo tienen aquí, pues gloria a Dios por ello. Decimos también, yo quiero dar gracias a Dios porque, yo he estado orando porque yo en mi trabajo tengo contado que tengo un poquito de complicaciones en cuanto al ambiente laboral. Pues déjeme decirle que he expresado a mis hermanos esto, ha cambiado un poco más, ha cambiado la cosa, no sé, yo digo, solo Dios es que hace estas cosas, porque yo tenía un ambiente un poco turbio, un poco muy áspero, y ha cambiado. Una también Dios que ha puesto en mí también a ser un poco más suelto también, y esto ha ayudado también a cambiar el ambiente, pero es Dios más que todo, porque ahora siento que ya no hay aquel tipo de como discordia, pues hay verdad, pero yo no la siento, y si no la siento es porque Dios es el que me hace no sentirla, y Él es el que está ahí pues conmigo, y sé que Él es el que está ahí, doy gloria a Dios por ello, porque eso ya lo quería contar, pues, y ahora me siento mejor que antes, y espero sentirme más mejor todavía, en la gloria de Dios, y eso pues pura misericordia, ¿no? Misericordia, estamos aquí, por misericordia Dios nos tiene aquí a cada uno de nosotros, porque sin su misericordia pues, ¿dónde estaríamos? Afuera cada quien en su mundo, en su situación, pues Él nos dejó a ninguno de nosotros. Cuando el hombre pecó, pues no le dejó solo, Él no se olvidó de su creación, nosotros se dice que el hombre es la corona de la creación. Cuando el hombre pecó, no le dejó ahí,
sino que dice que cuando Adán y Eva pecaron, Él dice que vino y hizo vestido a Dios, no dejó en su vergüenza, no dejó en su vergüenza al hombre, sino que hizo vestidos y tapó su vergüenza. Así hace Dios con nosotros, no nos dejó, vino Él mismo, se hizo hombre, se manifestó aquí al mundo y sufrió por cada uno de nosotros. Pablo, hablando a Timoteo de eso, del gran misterio de Dios, y la obra que Dios hizo a él, dice que Pablo, que él es el primero de los pecadores. Pablo es hecha entre la fila el primer hombre, primer pecador, dice, y que Dios fue movido a misericordia por Dios, dice, pero él le da alabanza a Dios por lo que ha hecho en él, porque dice que es blasfemo. ¿Quién aquí ha sido blasfemo contra Dios? Todos somos blasfemos en un tiempo, ignorantemente, como dice Pablo, él era ignorantemente blasfemo, él perseguía a la iglesia, él blasfemaba contra el Altísimo, pero llegó su tiempo, Dios lo encontró en camino de Damasco allá y lo confrontó, y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él entendió que estaba equivocado, y él cambió pues su visión, porque tenía una visión religiosa errónea en lo que era Dios, pero él fue movido a misericordia. Y Pablo en 1 Timoteo 1:16, exaltando al Dios Todopoderoso, dice, 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al Rey y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces a este mismo Dios nosotros le damos la gloria y la honra, ¿sí o no? Porque Él es el que nos tiene aquí, a cada uno de nosotros movidos a misericordia, nos tiene aquí en comunión los unos con los otros, y eso es bueno, y así mismo pues puede ponerse de pie. Llega el tiempo de la alabanza, pero también vamos a leer un texto que está en Salmo 47. Salmo 47. Pueden pasar los hermanos de la alabanza. Dice Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Dios es Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él los elegirá nuestras heredades, las hermosuras de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios, Él es Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reino de Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque Dios son los escudos de la tierra, Él, Rey, Él es muy exaltado. ¿Y quién quiere exaltar a Dios? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, vamos a exaltar Gloria. a Dios, porque Él es Dios grande, el Rey de toda creación, y Él merece toda nuestra alabanza. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior en traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende sobre aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y declamaré que sobre toda mi generación arda este deseo de pasión de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda la lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda la lluvia
alabanza por siempre y para siempre al Rey que todo lo puede, al Rey que manda su lluvia temprana y tardía, lluvia de bendiciones por medio del Espíritu Santo. L'amor a l'amor va posar mi. Veure el meu cor mereixedor. El boig va trobar passant l'amor. L'amor és més fort que el seu dolor. Cantaré, siempre alzaré la veu, de la gracia cantaré, siempre alzaré la veu, maravilloso, tan glorioso, el Salvador es victorioso. Él va a pagar, morir
fluye tu presencia en este lugar, Señor. Fluye tu presencia, llénanos con tu poder, Señor. Que podamos salir llenos, que podamos salir renovados con tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, gracias, Señor. Aleluya, santo sea tu nombre, Jesús. Yo vengo ahora hacia ti, como un niño yo corro a tus brazos. Tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, contigo nada me faltará, llenas toda mi alma y anhelo. Resume contigo si a mi lado estás, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti yo encuentro la paz, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre, mi amor. Mi buen Padre, mi amor. Sí, Señor. Sí, Padre, tú eres nuestro buen Padre, Señor. Un Padre maravilloso, Señor, que ha preferido que su Hijo unigénito descendiera para que aquellos que estaban en una condición de enemigos tuyos, Padre, ahora pasemos a la posición de ser hijos, Señor, por medio de la sangre del precioso Rey Jesús. Gracias, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, en ti encontramos paz, Señor, en ti hemos obtenido libertad por medio de ese sacrificio tan grande, Señor. Preferiste, Señor, darte a sufrir a nosotros, Señor, para deleitarte después en nosotros mismos, Señor, en nosotros, Señor, para ver cómo tus hijos venían a ti, Señor, a tus pies, Señor, a adorarte delante aquí, Señor, delante de tu trono, Señor, ahí postrado, Señor, de corazón, Señor. Queremos honrarte a ti, Padre Santo, a ti que todo lo mereces, Señor, a ti, Señor, que tu palabra, Señor, nos da el consejo, Señor, en sabiduría, Padre, para que podamos andar como buenos hijos, Señor, y tú te puedes agradar, Señor, sentirte, Señor, agradado de tu corazón, ver cómo caminan tus hijos, tu iglesia, Padre eterno. A ti sea la honra, a ti la gloria, a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Un aplauso al Señor.
Qué bonito es alabar al Dios Todopoderoso, decirle, expresarle y declarar cuán grande es Él, porque solo Él es grande y solo Él merece toda alabanza. Bueno, asimismo pasamos ahora al video de los niños. Vamos a los niños en casa, están en su casa, pues pueden poner atención y ojalá capten el mensaje. Historias de la Biblia. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. En ese tiempo, los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascuas, que se había celebrado desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Jesús tenía 12 hombres que lo siguieron a través de su ministerio, que eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero algún día lo entenderás. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él. Entonces Pedro le dijo: lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como Él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendecería por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. Nuestro Señor nos enseñó a ser humildes, que a veces también vemos el caso de Pedro, que Pedro a veces por orgullo, pensando que no quería que el maestro le lavara sus pies, a veces nosotros nos ponemos en ciertas posiciones, por orgullo no queremos dejar que otros a veces nos ayuden a hacer ciertas cosas en ciertas situaciones, pero tenemos el mayor ejemplo de humildad. El Todopoderoso se humilló y lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad, y ese es un ejemplo para cada uno de nosotros que podamos retomarlo. Bueno, asimismo, pues vamos a pasar al platillo fuerte. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Espero que pongan atentos, que podamos captar el mensaje que el Señor tiene preparado en este día por la vida de nuestro hermano Alejandro. Puede pasar. Y los dejamos con el hermano. Buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí. Somos portadores de las buenas noticias, dice la palabra. El Evangelio es esto, la buena noticia bajada del cielo, dada a los hombres a través de Cristo, ¿no? Qué bueno es saber de que, como decía nuestro hermano, ¿no? Y las canciones ahí, hay victoria en la cruz. Y eso es bueno saberlo, porque el pueblo de Dios es un pueblo victorioso. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, el pueblo de Dios tiene la mirada en aquel, ¿verdad?, que murió y resucitó por cada uno de aquellos que confían en Él. Y también por los que no confían, lastimosamente,
por los que no confían también. Digo lastimosamente porque se lo pierden, ¿verdad? Se lo pierden el saber de que el estar en Cristo Jesús, ¿verdad?, es lo mejor de la vida. Yo no encuentro, ¿verdad?, otro lugar más hermoso, ¿verdad?, que estar en Cristo. Cristo es la esencia de la vida. Cristo es lo mejor de la vida. Cristo es la oportunidad más esencial que nos ofrece la vida. Y bueno, quiero entrar en el tema de esta mañana y el título se llama, para la honra y la gloria del Señor, Hechos de la Cruz. Hechos en la cruz. ¿Y por qué el título? Porque me llama la atención que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, nos despistamos, ¿verdad?, en el transcurrir de nuestra vida, en el transcurrir de nuestro diario vivir. Muchas veces nos despistamos de cosas y hechos que sucedieron en la cruz del Calvario. Y esos hechos son los que el Señor me decía, tienes que comentarlos a la iglesia, tienes que anunciarlos a la iglesia. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Cuáles fueron esos hechos importantes? ¿Cuáles fueron esos sucesos que ocurrieron en la cruz del Calvario? Y de esto queremos anunciar hoy. De esto queremos predicar hoy para su honra y su gloria. Pero yo antes quiero pedirles un favor, que me ayuden a orar. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible poder declarar una palabra fresca, una palabra con brotes verdes. Es imposible hacerlo. Siente que yo te voy a pedir ahí donde tú estás que ores conmigo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Celestial, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control desde ya, oh Dios. Sé que lo ha hecho. Sé que ya lo has hecho, Señor, pero este momento es relevante, este momento es importante, este momento es crucial, Señor, porque tu palabra, oh Dios, es palabra de vida, palabra que causa efecto, palabra que transforma, palabra que edifica, palabra que levanta, palabra, oh Dios, que trae vida a los muertos. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tu Espíritu Santo, Señor, me socorra, me ayuda, Señor. Intervenga en este momento, Espíritu de Dios. Yo te entrego y te cedo el control absoluto de todo mi ser, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, Señor. Lo pongo a tu servicio ahora mismo, Señor, delante de ti y delante de mis hermanos, Señor. Para tu honra y para tu gloria, Señor. Que tu palabra sea anunciada con denuedo, con autoridad, pero sobre todo, Señor, con amor y humildad, Señor. Para tu honra y tu gloria. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, todo aquello que quiera estorbar, todo impedimento, todo aquello que quiera detener tu palabra, Señor, sea destruido, sea derribado ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y damos libertad a tu Espíritu, Señor, para que se haga conforme a como Él quiera y conforme a tu palabra, porque escrito está, Señor. Palabra de vida es esta. Palabra de vida es esta. Amén, amén y amén. Hechos en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? ¿Cuáles fueron esos hechos? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario, iglesia? Muchos hemos leído la palabra, muchos hemos estudiado la palabra, muchos nos damos cuenta, pero otras veces me parece de que nos despistamos, me parece de que nos desorientamos de los hechos de la cruz en el Calvario. Y antes de entrar en materia, antes de entrar en los hechos de la cruz del Calvario, quiero narrar un poco el antesala de llegar a la cruz. Me recuerdo que Jesús llevó a sus discípulos, dice, y los apartó y se apartó con ellos. Y empezó el Señor Jesús a decirle a dos de ellos, ven, acompáñame a orar. Y se fue al monte de Getsemaní, dice la palabra. Y en Getsemaní ocurre algo interesante, ocurre algo impresionante a mi punto de ver. ¿Sabes? Jesús invita a dos de ellos a orar con Él. Y es ahí donde dos de ellos, ¿verdad?, le dicen, sí, Señor, iremos contigo. Te acompañaremos, estaremos contigo. Dice la palabra, el relato bíblico, que uno de ellos posiblemente era Juan y el otro de ellos era Cefas, Pedro. Y estos dos, dice la palabra de que mientras Jesús les invitó a orar, ellos dormían. Mira qué tremendo. Ya desde ahí hay un hecho relevante para nosotros. Ya ahí hay un hecho crucial para nosotros como iglesia.
Jesús nos invita a orar, Jesús te invita a orar, Jesús les invita a orar, y muchas veces nosotros pasamos por alto ese momento. La oración, como decía nuestra hermana Carmen, es importante, es crucial, es indispensable para la iglesia, para el cristiano, para el individuo que está en Cristo Jesús. Sin oración no podemos ir a ningún lado. Sin oración no podemos avanzar. Sin oración no podemos dar un paso hacia el frente. Sin oración no podemos adelantar. ¿Sabes lo que tenemos que adelantar? Y eso es importante, orar. Orar es indispensable en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Sin oración es imposible hacer la obra de Dios. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: ven, vamos a orar, ayúdenme a orar. Jesús, ¿verdad?, confiando en ellos como hombre, porque Jesús era 100% hombre en ese momento. Jesús no estaba ahí haciendo uso de su deidad, uso de su poder, uso de su reino, uso de su gloria. Él estaba ahí como tú y como yo, como hombre. Dependía del Padre como hombre. Ahora dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte. Esa era la diferencia entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos seguían a Jesús. Y mientras que estaban con Jesús, dice la palabra de que los discípulos gozaban de la presencia del Maestro, gozaban de la presencia del Señor. En cierta ocasión dice la palabra de Dios de que los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: ¿acaso los que están de boda pueden estar de luto? Mira qué tremendo. Jesús guardando, protegiendo a los suyos. Porque los discípulos de Juan ayunaban, porque los discípulos de Juan oraban, eran intercesores, creían en lo que Juan les predicaba. Pero también los discípulos de Jesús creían hasta cierto punto, porque vamos a continuar con el relato. Getsemaní significa angustia, Getsemaní significa lloro, Getsemaní significa preocupación. Si tú lees el relato bíblico, te vas a encontrar de que ahí Jesús oraba. Y oraba diciendo las siguientes palabras, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Ya Jesús estaba angustiado, ya Jesús estaba preocupado. Dice la palabra del Señor ahí en el relato bíblico que cuando Jesús estaba orando, dice de que caían de su frente, de su cara como gotas de sangre. Imagínate la preocupación que tenía ahí Jesús, 100% hombre. Y es importante ir ahí a ese momento antes de ir a los hechos de la cruz, porque ahí empieza todo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra de que mientras Jesús oraba, volvió a bajar. ¿Y cómo se encuentra sus discípulos? Se encuentra dormido. Se los encuentra dormidos. Yo no sé en qué situación espiritualmente tú estás o yo estoy. ¿Sabes? Pero yo te voy a decir algo, iglesia. Que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo no nos encuentre durmiendo. No nos encuentre durmiendo. Hemos cantado, hemos estado cantando. Decía nuestro hermano en el Salmo, decía de que hay que entender lo que cantamos. Que hay que comprender lo que cantamos. Que nuestros frutos de labio dicen, pronuncia. ¿Por qué? Porque sin entendimiento muchas veces no vamos a ver la gloria de Dios. Y para ver la gloria de Dios necesitamos la revelación, la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible entender las cosas del reino. Porque las cosas del reino no son comida ni bebida, no son cosas naturales, no son cosas que se ven. Las cosas del reino son cosas espirituales. Y esas cosas en las que tenemos que creer en fe, dice la palabra, en fe. Y hay que andar en fe, y hay que moverse en fe. ¿Sabes? Por vista. Pues yo veo esa silla y la cojo. Pero es difícil, ¿sabes qué es la fe, hermano? La fe es creer en aquello que no se ve, dice la palabra. Es tener la convicción en mi corazón, es tener la convicción en mi alma, es tener la convicción en mi interior, que cuando yo me lanzo, sé que el Señor me va a coger, sé que el Señor me va a sostener, sé que el Señor me va a atrapar con sus manos y estaré ahí. Y estarás tú ahí cuando te lanzas en fe, cuando caminas en fe, cuando actúas en fe, cuando te determinas a caminar en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra.
La fe es el motor que nos ayuda a continuar juntamente con el Espíritu Santo. La oración va ahí también. La determinación en mí. ¿Sabes? En la disposición que el Espíritu Santo me requiera. Jesús oraba, no se haga mi voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad del Padre? ¿Será la voluntad de la palabra la que estoy haciendo? ¿O me estoy moviendo o estoy transitando en ella? Y yo quiero decirte, iglesia, de que no todo termina ahí. Esto continúa, esto avanza, según el relato bíblico. Y la palabra nos enseña de que Jesús, después de orar, se fue y lo apresaron. ¿Y qué dice la palabra mientras lo apresaron, mientras lo arrestaron? Antes le dijo a uno de sus discípulos: Pedro, esta noche me negarás 3 veces. Esta misma noche de tu boca me negarás. Yo no sé si tú estás negando tu fe. Yo no sé si yo estoy negando mi fe. Pero me debo de autoevaluar. Debo entrar en pausa. Debo entrar en stop. Y detenerme y preguntarme a mí mismo: ¿estoy negando a Jesús? ¿Y de qué forma? Porque muchas veces hay formas en las que yo puedo negar a Jesús, o tú puedes negar a Jesús, o tú puedes renunciar a tu fe, o yo puedo renunciar a mi fe. ¿Sabes? Yo quiero decirte, iglesia, de que Pedro tenía una convicción tremenda. Dijo: Maestro, si es necesario, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Sabes? Me imagino a Jesús conociendo su interior, porque Jesús lo conocía todo. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe todo de ti. Jesús sabe todo de mí. Sabía todo de cada uno de sus discípulos. Él sabía de que Judas lo iba a traicionar. Él sabía de que Judas lo iba a vender. Él sabía de que Judas era el personaje que lo iba a traicionar. ¿Sabes? Yo quiero decirte de que esa noche ocurren cosas importantes. Jesús es arrestado. Y mira lo que pasa. El relato bíblico es importante ahí también. Mientras es arrestado, dice la palabra de Dios, de que Jesús lo entrega, dándole un beso en la mejilla. Y el Señor le dice: de esta forma entregas tú a tu maestro. Aparentemente Judas dando amor, aparentemente Judas siendo fiel, ¿sabes? Digo aparentemente. Muchas veces nosotros podemos aparentar también, y no te estoy hablando de que tú eres Judas o yo soy Judas. Te estoy diciendo de que hay que tener cuidado de cómo andamos y cómo nos transitamos en esta vida. Yo quiero alentarte, iglesia. Yo quiero decirte hoy en esta mañana que es importante entender de que nuestra vida cristiana tiene que ser determinante. Tú tienes que ser determinante en tu fe y en tu mirada en Cristo Jesús. Yo tengo que estar determinante en mi fe y mi mirada en Cristo. Sabes, que nadie te robe lo que Dios te ha dado, que nadie me robe lo que Dios me ha dado. Esto lo tenemos que pelear, dice la palabra. El apóstol Pablo llama a que tenemos que pelear la batalla de la fe. Sabes, yo quiero decirte, iglesia, de que mientras Jesús es arrestado, le entrega, pero mientras está siendo arrestado, viene Pedro y sale. Sale el orgullo de Pedro, sale la prepotencia de Pedro, sale la altivez de Pedro. Sale el carácter de pecado en Pedro, en otras palabras. ¿Qué ocurre con Pedro? ¿Sabes? Pedro era muy impulsivo, dice la palabra. Posiblemente como yo, posiblemente como tú. ¿No? Muchas veces somos impulsivos. Pero Dios tiene misericordia. Y la tuvo de Pedro en ese momento. ¿Sabes? Y el relato bíblico enseña de que Pedro viene y mientras apresaban a Jesús, mientras arrestaban a Jesús, dice la palabra de que Pedro viene y sacó ¿qué? Espada. Otros dicen que sacó un cuchillo, otros dicen que sacó un machete. ¿Verdad? Pero sacó algo Pedro ahí, algo cortante y punzante. Dice la palabra de que le cortó la oreja a Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ¿acaso no te he enseñado de que el que hierro mata, a hierro muere? Y dice la palabra de que ese fue el primer milagro. Óyelo bien, el primer milagro de Jesús antes de su muerte. Ya había hecho otros. Yo estoy hablando en el proceso de la angustia, en el proceso de la crucifixión, en ese recorrido estoy hablando yo. Imagínate tú a Jesús, sabía lo que le venía, sabía lo que le iba a acontecer. Y aún en medio de la situación, en medio de ese conflicto, en medio de esa situación difícil, de angustia, ¿sabes?
Jesús viene y pone la mano y dice la palabra de Dios de que aquel recibe de nuevo su oreja. Un milagro sorprendente, un milagro sobrenatural realmente que solo Jesús lo podía hacer. Yo quiero decirte de que viene Jesús y sana. ¿Y acaso le dice a Pedro, no puedo orar a mi Padre ahora mismo para que mande legiones de ángeles y me libran de este momento? Claro que lo podía hacer, pero ese no era el hecho, ¿sabes? Ese no era el hecho, porque si él hubiese orado, si él le hubiese pedido al Padre, la palabra de Dios te dice de que si nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, recibiremos ¿qué? Todas las cosas que pidamos en el nombre de Jesús. Mira qué tremendo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, puedo orar a mi Padre ahora mismo para que me mande ángeles y me libre de esta situación. Sin embargo, no lo quiso hacer. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Y ahí quiero llegar, ¿sabes? Vamos a hacer más adelante. Toca el Vía Crucis, toca todo lo que vivió en el pretorio romano. Y dice la palabra de que en el pretorio romano fue golpeado, fue ultrajado, fue escupido, fue vituperado, ¿sabes? Fue latigado, ¿sabes? Fue burlado, fue hecho de todo Jesús por amor a ti y por amor a mí, ¿sabes? Y vamos más adelante, dice la palabra que mientras en el recorrido del Calvario, del Vía Crucis, dice la palabra de que él cargaba su cruz. ¿Cuántos están cargando su cruz? ¿Cuántos estamos cargando nuestra cruz? ¿Sabes? Jesús cargó la suya. Jesús cargó la suya. De hecho, de que uno de los pasajes poderosos de la palabra es aquel joven rico cuando se le presenta a Jesús. Y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Deja todo lo que tienes, le dice Jesús. ¿Qué más tengo que hacer, Jesús? Porque todo eso lo cumplo desde pequeño. Porque era un religioso. Y dice la palabra de que Jesús le dice, toma tu cruz, sígueme. Vende todo lo que tienes, regala todo lo que tienes y sígueme. Aquel joven rico se compungió. Aquel joven rico fue confrontado por la palabra de Jesús. No cumplió, ¿sabes? Era difícil. De hecho, que el apóstol Pedro más adelante dice, dura es tu palabra, Señor. Claro que es dura la palabra, pero la palabra es dura, pero también es confortante. Es como el ungüento en una herida, dice la palabra. Es la palabra del Señor. Si tú quieres sanidad, ve a la palabra. Cree en la palabra, confía en lo que dice la palabra. Creamos en lo que dice la palabra, ¿sabes? Muchas veces los médicos te dan un diagnóstico. Posiblemente el diagnóstico puede ser de muerte, puede ser de desahucio. Pero el que tiene el poder sobre la vida y la muerte es Jesús. Él venció en la cruz del Calvario y él mismo resucitó. Él mismo, dice la palabra, se levantó aún de las profundidades del infierno, tomando las llaves de la muerte. Y es por eso de que en Jesús tenemos vida, ¿sabes? Y vida eterna, y vida en abundancia. Yo quiero decirte, iglesia, de que en ese recorrido Jesús toma la cruz y cargaba su cruz. Y era una cruz de ¿qué dice la palabra? Sí, pero ¿qué? ¿De qué? De muerte. Era una cruz de muerte. Y es que la cruz significa esto, iglesia. Tenemos que aprender a morir, tenemos que aprender a restar para nosotros mismos y dejar que Él crezca en nosotros. El apóstol dijo, es necesario de que Cristo crezca y que yo mengüe. Es necesario menguar, es necesario ir a la cruz y arrodillarse cada día, iglesia. Mirar hacia la cruz. Entender lo que significa la cruz. Muchas veces la llevamos los cristianos como de amuleto. ¿Sabes? No estoy en contra de eso. Ojo, no estoy en contra de eso. Es bonito llevar la cruz. Pero tienes que entender lo que hemos cantado, iglesia. ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Vamos a ir ahí. ¿Sabes? Y quiero llevarte a Mateo 27, 32 en adelante. Y dice la palabra que cuando salía hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este lo obligaron a llevar la cruz. Este hombre juega un papel importante, ¿sabes? Bíblicamente hablando. Fue el primero hombre, ¿verdad?, en cargar la cruz de otro. Y dice la palabra de Dios de que este hombre, ¿verdad?, lo obligaron. Mira qué tremendo, obligaron. Tú y yo no estamos obligados. ¿Sabes? Tú y yo no estamos obligados. Tú y yo, ¿verdad?, estamos por amor, dice la palabra, por amor, por deuda, a tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo. Mira qué tremendo. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de dice la palabra, después de haberlo probado,
no quiso beberlo. El vinagre, hay otro pasaje que dice de que era vino. Hay otro pasaje que dice que era una poción amarga, difícil de tomar. Sin embargo, dice de que él probó, dice la palabra, y no quiso más. Yo quiero decirte, iglesia, de que en ese camino, en ese recorrido, ocurrieron cosas importantes. Desde ahí a los principados, las huestes, las potestades, los gobernadores de maldad, el diablo mismo creyó que tenía el control de todas las cosas. El clima que se manejaba ahí era un clima totalmente difícil de aceptar para unos, ¿verdad? Y para otros era alegría, dice la palabra. Vamos a seguir leyendo. Y cuando hubieron crucificado, dice la palabra, mira qué tremendo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte porque se cumplió lo que dice la palabra del profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Había burla, había escarnio ahí. Había de todo en aquel lugar, ¿sabes? Ya estamos hablando de que ya ha pasado el camino de martirio, el camino de golpes, el camino de burlas. Pero todo eso pasó ahí, ¿sabes? En ese transitar, en ese momento. Y dice la palabra de que echaron suerte sobre sus vestidos. Y la palabra dice de que sus vestidos eran de una sola costura. ¿Sabes? Esto es importante recordarlo porque la vestimenta de Jesús era única. De hecho, de que más adelante en los evangelios dice de que uno de ellos se quedó, dice, con el manto. Y el mismo manto hacía milagros en el nombre de Jesús. Mira qué importante era la ropa del santo. Mira qué importante era la vestimenta del Cristo, del ungido de Dios, del enviado de Dios. Y dice la palabra, y dice, sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su corona. Una corona que decía, este es el rey de los judíos. Y se estaban discutiendo, dice la palabra, Pilato y los sumos sacerdotes y los fariseos. No le pongas, este es el rey de los judíos, sino ponle, dice la palabra, yo soy el rey de los judíos. Esa era la disputa, que mira qué tremendo. Y todo esto era, ¿verdad? Un ambiente de burla, un ambiente de sosiego para Jesús, un ambiente de Dios hostil, un ambiente de escarnio, un ambiente de calumnias, un ambiente de mentiras. Y mira qué tremendo lo que estaba pasando Jesús antes de su muerte. Y dice el 39, y los que pasaban le injuriaban. Y dice la palabra de que meneaban su cabeza. Tú imagínate a Jesús ahí en aquella cruz siendo burlado, siendo escupido, siendo apedreado por muchos. Habló en la cruz. Y dice la palabra de que los sumos sacerdotes y muchos que pasaban por ahí le hacían. Y este era el Hijo de Dios, burlándose literalmente. Y este era el que se llamaba, decía de que en 3 días iba a derribar el templo y en 3 días lo edificaba. Otros dice la palabra que le decían, si eres el Hijo de Dios y salvaste a muchos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Era un ambiente difícil, era un ambiente totalmente de tinieblas, era un ambiente donde el diablo creía de que él tenía el control de todas las cosas. ¿Sabes? El diablo se creyó ahí el dueño del planeta Tierra, se creyó el dueño del universo, se creyó de que había vencido al Hijo de Dios. Ahora, los resultados me muestran lo diferente. Al seguir leyendo la lectura bíblica me doy cuenta de que todo fue transformado en la cruz. Todo fue totalmente cambiado en la cruz. Todo fue totalmente, ¿verdad?, arrasado en la cruz del Calvario. Hubo un borrón en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario sucedieron hechos importantes, hechos indubitables, hechos de fe, hechos de victoria, hechos de transformación, hechos de vida eterna. La muerte fue lanzada al infierno de donde viene. La enfermedad fue sanada. Milagros ocurrieron, dice la palabra. Hubo vida, hubo salvación, hubo transformación en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando Cristo, ¿verdad?, estaba en la cruz del Calvario, pronunció ciertas palabras. Una de ellas fue, Eli, Eli, lama sabactani.
Esta palabra dice la palabra de que está escrita en 3 idiomas, en los idiomas más importantes en su momento, en griego, en arameo y en judío, dice la palabra. Y esta palabra tiene una connotación importante y trascendental desde ese momento hasta el día de hoy. La palabra dice de que Eli, Eli, lama sabactani, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto tiene una importancia poderosa hasta el día de hoy. Yo quiero decirte, iglesia, de que cuando Jesús pronuncia esas palabras, es que Él se está echando tu pecado, Él está cargando mi pecado, Él se está cargando tu enfermedad, Él se está cargando mi enfermedad, Él se está cargando tu derrota y mi derrota. Algo está pasando en la cruz, ¿sabes? Algo está sucediendo en la cruz, que ahí estamos siendo libres. Tú y yo, ahí estamos recibiendo perdón, ahí estamos recibiendo sanidad, ahí estamos recibiendo salvación, ahí estamos recibiendo incluso hasta la resurrección si seguimos creyendo en el Señor. Iglesia, es ahí donde Jesús dice, perdona también, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí recibimos perdón, iglesia. Yo no sé si tú te enteras, iglesia, pero el perdón es una palabra muy pequeña, de 5 letras. Pero cuando tú la pones en práctica, y cuando yo pongo en práctica esa palabra, y esa palabra no simple y sencillamente la pronuncio con mi boca, sino que también la creo en mi corazón porque la pongo por obra, ¿sabes? Hay liberación a nivel de alma. Hay liberación a nivel física, hay liberación a nivel espiritual. El perdón, dice la palabra, nos libera. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Mira qué tremendo lo que ocurre en la cruz del Calvario. Jesús muriendo, Jesús siendo burlado, Jesús siendo vituperado, Jesús siendo burlado. Y aún en la cruz del Calvario, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Eterno, el único, el invencible, el Todopoderoso, muriendo por ti y por mí, ¿sabes? No haciendo uso de su gloria, no haciendo uso de su deidad, no haciendo uso de su poder, sino muriendo como hombre, ¿sabes? Llevando tus cargas, llevando mis cargas, llevando tu pecado, mi pecado. Y ahí dice Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es poderosa esa palabra, ¿sabes? Porque sin perdón, sin confesar, dice la palabra, nuestros pecados, sin confesar nuestros delitos, sin confesar nuestras culpas, sin confesar nuestra rebeldía, no podemos ser salvos. Es por eso que ahí Jesús juega un papel importante y trascendental. Es ahí donde Jesús, ¿sabes? Ocurre algo maravilloso y especial en lo que es la historia de la humanidad. Ahí se divide la historia. Ahí empieza algo diferente. Ahí se transforma la historia. Hay un antes y un después, dice la palabra. Ahí se ponen los contadores a ceros para ti y para mí. Jesús pagó el precio, de sangre, dice la palabra. Y esa sangre es la que nos redime del pecado. Esa sangre es la que nos restituye como hijos de Dios. Esa sangre es la que nos da, le dice la palabra, el paso. Óyelo bien, para que nos comuniquemos a través de Jesús al Padre. Sin sangre, dice la palabra, es imposible que haya salvación. Y es por eso que es importante entender, iglesia, que ahí ocurren cosas poderosas, cosas tristes, claro que sí. Fue triste aquello, pero ahí no podías morir tú ni yo. ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente, muchas veces yo me pregunto, Señor, ¿y por qué no he muerto yo en vez de ti? Por una simple y sencilla razón, ¿sabes? Porque yo soy hijo de pecado. Porque yo soy hijo de pecado, iglesia. Porque tú eres hijo de pecado. Mientras que Él era, dice la palabra, santo. Él no venía de voluntad de hombre. Él no venía de voluntad humana. Él no venía de cosas naturales. Y dice la palabra de que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Claro que Él era 100% humano. Claro que Él era 100% hombre. Pero también Él era 100% Dios, dice la palabra. Él era 100% del linaje del Padre. ¿Sabes? Él no era un hombre cualquiera como tú y como yo, o una mujer cualquiera como tú y como yo.
Él era el que era, el que había de venir, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, el que estaría contigo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, contigo hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo de la cruz del Calvario. Ese es el Cristo que anuncia la palabra en los 4 evangelios. ¿Qué más ocurrió ahí en la cruz? Dice la palabra de que ahí en la cruz también ocurre otro hecho importante. Y dice la palabra de que mientras Jesús estaba siendo crucificado, dice de la palabra de que Jesús miró a su madre. Le dijo: madre, mujer, mira al discípulo. Ese es tu hijo, recíbelo. Y de ahí dice que minutos después, dice la palabra de que le dijo al discípulo: discípulo, mira esa mujer, esa es tu madre. ¿Qué significa esto, iglesia? ¿Qué significa esto? Ahí Dios hace un nuevo modelo de familia. Ahí Dios constituye a la iglesia prácticamente. Ahí Dios dice de que la familia tuya, mi familia eres tú. Yo soy familia tuya, tú eres familia mío. Es por eso que nos decimos llamar hermanos en la fe, hermanos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Y es por eso que dice la palabra de que tus cargas deben de ser mis cargas, tus problemas deben de ser mis problemas, tus victorias deben de ser mis victorias, tus derrotas deben de ser mis derrotas, tu alegría debe ser mi alegría, porque es ahí donde se cumple la palabra. No tenía nada que ver la madre de Jesús con los discípulos, nada que ver. Se conocieron a través del testimonio del Hijo de Dios. Se conocieron a través de lo que Cristo predicó, de lo que Cristo anunció, de lo que Cristo hizo como modelo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el modelo a imitar. No estereotipos del mundo, no estereotipos de lo que hay, ¿sabes? Hay quienes quieren parecerse a ciertos artistas. Estos tipos de modelos que son pasajeros. ¿Cuánto han conocido a famosos y ellos ya no existen? ¿Cuánto hemos conocido a hombres que han influido hasta cierto punto en la sociedad, pero hoy ya no están? Jesucristo sigue influyendo. Él está vivo. Él resucitó, dice la palabra. Él se levantó de la tumba. Él removió la piedra. La piedra de tus problemas fue removida. La piedra de mis problemas fue removida. Él la removió. Y es por eso que Él sigue siendo el mismo. De ayer, de hoy y de siempre. Y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos, dice la palabra. Iglesia, el Rey de Reyes murió en una cruz. El Señor de Señores murió en una cruz. Pero no todo quedó ahí. Sucedieron cosas. ¿Qué más cosas sucedieron? Dice la palabra de Dios que mientras Él estaba ahí, a la hora tercera, le crucificaron. Y dice la palabra de que en la hora sexta, el mundo, en aquel entonces cae en tinieblas. Y es tremendo saber esto. ¿Sabes? El diablo creyó tener el dominio sobre la situación. El diablo creía de que él era el más y más. ¿Sabes? Porque creía que estaba derrotando a Jesús. Pero la tortilla se le dio vuelta. La tortilla se le dio vuelta. ¿Sabes por qué? Porque aquel era el principio del fin para él. Porque ahí el diablo quedó avergonzado en la cruz del Calvario. Porque ahí el diablo quedó humillado él y todos sus demonios. Porque ahí el diablo quedó ahí prácticamente en son de burla, dice la palabra. Cuando Jesús, dice la palabra, pronunció las últimas palabras, dijo: Señor, en ti encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y dijo: consumado es. Ahí se consumó todo. Ahí prácticamente todo quedó anulado. Todo el acta de decretos que había en contra de ti y en contra de mí. Todo el acta de decretos que había en contra de los seres humanos en este planeta Tierra fue anulada, fue borrada. El juicio que tenía el diablo sobre ti y sobre mí, ahí fue anulado. ¿Sabes por qué? Porque ahí Jesús lo venció. Lo venció en muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Ahí fue el diablo donde se le acabó todo lo que él creía que podía hacer. Y es por eso que el diablo tiene limitaciones hoy en día. El diablo no es más poderoso que tu Dios, ni es más poderoso que mi Dios. El diablo recibe órdenes de mi Dios, que es diferente. Muchas veces nos dejamos engañar por el enemigo. Muchas veces nos creemos lo que dice el enemigo. Muchas veces creemos más a la noticia que está por ahí
a los comentarios que están por ahí, a las noticias de los periódicos, a las noticias de la radio, a las noticias de la televisión, a las noticias de la revista, a las noticias de estos medios que hoy en día existen como las redes sociales. Yo quiero decirte, iglesia, creamos a esta noticia, creamos al Evangelio, creamos a la Biblia. Esta es palabra de Dios. La palabra de Dios se actualiza a sí mismo. La palabra de Dios no tiene que andar esperando el día de mañana, porque ella es presente, porque ella es futuro y porque ella es eterna. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene esa capacidad de sí misma. Se actualiza por sí sola. Se actualiza por sí sola. Se hablaba muchos días atrás del gran reseteo mundial. ¿Sabes? La palabra no necesita un reseteo. Yo no puedo venir y resetear la palabra y meterla en un CD-ROOM. ¿Sabes? Porque no puedo detenerla. Es imposible detener la palabra. De hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ella no necesita de que tú y yo la defendamos. Ella sola se defiende. Esa espada de 2 filos. Esa espada de 2 filos. Esa espada de 2 filos. La palabra de Dios es espada de 2 filos. ¿Sabes? No necesita ningún tipo de defensa. ¿Sabes? Porque ella es un poder de Dios. Dichos de Dios. La creas o no, seguirá siendo la palabra. Es el libro más vendido del mundo. Es el libro más leído del mundo. Es el libro que tiene los máximos idiomas traducidos a los máximos idiomas del mundo. ¿Sabes? Es el libro más antiguo del mundo. Mira qué tremendo. Ha sobrevivido a 2 guerras. Ha sobrevivido, a tantas cosas. Y está aquí. Está aquí la palabra. Sigue vigente. Sigue siendo actual. Se sigue actualizando por sí sola. La palabra. A esta tenemos que creer, iglesia. A la palabra de Dios. Y mira qué tremendo. A la hora sexta dice la palabra de que entró en tinieblas. Pero me llama la atención de que cuando entró en tinieblas el planeta ahí en ese momento, dice de que empezaron a pasar cosas. La gente se empezó a asustar. La gente empezó a ver que el panorama natural cambiaba. Porque el efecto de la cruz tiene algo poderoso, ¿sabes? Todo lo que se mueve en tinieblas puede ser transformado en luz. Puede ser cambiado a luz. ¿Sabes? Si tú y yo ponemos lo que hizo aquel ladrón y lo que hizo aquel guardia. Dice la palabra de que había un centurión ahí, guardando la cruz ahí. Mientras Jesucristo estaba ahí como de escolta aquel hombre. Guardando de que no hubiese un movimiento raro, que ya lo había, ¿sabes? Había una agitación de masas tremendas ahí. Había un ambiente totalmente hostil en el mundo espiritual. ¿Sabes? El diablo creía que él tenía bajo el control todas las cosas. Pero no era así. Ahí estaban pasando cosas, hechos extraordinarios. Y dice la palabra de que en la hora novena, Jesús dijo sus últimas palabras. Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Hubo terremotos. El velo del templo se rasgó en 2, iglesia. Esto es glorioso saberlo, ¿sabe? El velo se partió, ¿sabe? Ya no necesitamos un padre, un sacerdote para ir a Jesús. Ya no necesitamos nosotros confesarnos con otro hombre. Ya no necesitamos nosotros, ¿sabes? Venir, ¿verdad? Y arrodillarnos y hacer promesas de religión, ¿sabes? Ya no necesitamos eso nosotros. El velo se partió, el velo se rasgó. Y dice la palabra, me llama mucho la atención lo siguiente. Mira qué tremendo. Se partió, ¿de dónde dice? De arriba abajo. No de abajo arriba, iglesia. Es que es imposible que de aquí abajo salga algo bueno.
Es imposible que de aquí abajo salga algo bueno. Si aquí lo que hay es pecado en la tierra, iglesia. Por eso es que nuestra herencia y nuestra patria y nuestra ciudadanía, dice la palabra, ¿dónde está? En los cielos. En los cielos, iglesia. Tú tienes que pensar que tú no eres de aquí. Yo tengo que pensar que yo no soy de aquí. Tú tienes que pensar que aquí estamos de tránsito. ¿Sabes? Aquí estamos de pasada. Aquí estamos, como quien dice, de chao, chao. Iglesia, muchas veces nos centramos en las cosas de aquí. Claro que hay que hacer vida. Yo no te estoy diciendo que no. No vengo a contarte esto. Hay que hacer vida normal aquí. Claro que sí. Si tienes la posibilidad de comprarte una casa, cómpratela. Si tienes la posibilidad de comprarte un coche, cómpratelo. Si tienes la posibilidad de casarte, cásate. Si tienes la posibilidad de tener hijos, ten hijos. Claro que sí, todo esto es bueno, todo esto es provechoso. Pero no te centres en lo de aquí. No te quedes aquí, iglesia. Tu corazón y mi corazón, mi mente, mi espíritu y mi alma tienen que estar puestos en Cristo Jesús. ¿Y Cristo dónde está? Dice la palabra. Está allá arriba. Está allá arriba. Y si Él está allá arriba, Él dice en la palabra de que Él dice, ¿qué? ¿Está preparando qué? Mesa. Está preparando mesa para su novia. Nos vamos a casar, iglesia, pronto. Pronto nos vamos a casar. Tú eres la novia, yo soy la novia. Nos vamos a encontrar con el novio, con nuestro esposo. ¿Sabes qué es Cristo? Iglesia, centrémonos. Tú no eres de aquí. Hace poco leí una historia que me dejó pensativo, ¿sabes? Y esta historia tiene que ver, dice de que iba una señora bastante mayor en un autocarro de estos que se mueven por las ciudades. Y dice la historia de que aquella señora de unos 80, 82 años de edad iba sentada en su asiento. Y la historia dice de que se abordó al bus una joven. Y dice que llevaba un maletero aquella joven, un poco complicado de ir pasando por los pasillos de los buses, ¿no? De los autocares. Y dice de que decidió ya en su corazón ir a molestar a esa anciana. Ya, ¿verdad? Ya premeditado, ya pensado. Y dice la historia de que dijo, voy a ir a molestar a aquella anciana. Ya pensando. Y dice de que va con las bolsas. Sienta, le pega con las bolsas a la señora. Y se sentó a la par de la señora, pero le pegó con las bolsas. Y le llamó la atención a la joven que aquella señora se quedó en silencio. No murmuró. No pronunció palabra. Y dice que le preguntó, señora, ¿por qué no se molestó usted? ¿Por qué no se airó? ¿Por qué no tomó un tipo de represalias contra mí? Y la respuesta de la señora fue muy sabia, ¿sabes? Le dijo, es que dentro de un momento me bajo. Yo no sé si estás entendiendo, iglesia. La vida aquí es un momento. La vida aquí, en este planeta, tiene fecha de caducidad, iglesia. La vida aquí es un ratito. 2 días, como dicen aquí, en España, ¿no? La vida aquí son 2 días. Pues esta señora le dijo, es que en un momento me bajo, ¿y para qué voy a perder mi tiempo discutiendo con usted? La señora muy educada. Y aquella chica dice que se le alumbró el foco, la lámpara. Muchas veces perdemos el tiempo en discusiones, iglesia. Muchas veces perdemos el tiempo en estas cosas, que en vez de edificarnos, más bien como que restan.
Yo quiero decirte, iglesia, de que el tiempo hay que aprovecharlo. Son 2 días los que nos quedan aquí en este planeta, ¿eh? Yo no conozco a nadie hasta el día de hoy que se haya llevado algo. Y si se lo ha llevado, está enterrado ahí. Hay quienes se llevan oro, hay quienes se llevan, no sé, cosas valiosas, ¿no? Pero después, estos usurpadores de tumbas van y las cogen. O sea, siguen estando ahí, pues. Pero yo hasta el día de hoy no conozco a nada ni a nadie corruptible que haya ido, hablo de cosas corruptibles, que haya ido del cielo a la tierra. Y es por eso que el velo, dice la palabra, fue abierto de arriba hacia abajo. ¿Sabes por qué? Porque de arriba hacia abajo Dios nos dio a su Hijo. Dios nos mandó a su Hijo. Dios nos regaló a su Hijo. Dios declaró su palabra. Es las cosas de arriba que tenemos que ver, iglesia. Nuestra mirada y nuestro pensamiento y nuestra manera de hacer las cosas tienen que hacer conforme a las cosas que están arriba. Donde dice la palabra que lo corrupto no entra, no mina, no corroe. ¿Por qué? Porque todo es puro, porque todo es santo, porque todo es perfecto, iglesia. Yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. La palabra de Dios dice de que pasó algo extraordinario cuando Jesús dijo: en ti encomiendo mi espíritu, oh Padre. Ahí pasaron hechos relevantes, hechos que no se pueden pasar por alto en esta mañana, iglesia. Yo quiero decirte, iglesia, yo no sé si tú tienes algún problema físico. Yo no soy profeta, ojo, lo aclaro. Soy una oveja. Mi pastor se llama José María. Él es mi pastor. Yo aquí soy un servidor. En primer lugar de Dios, y también trato de servir al pueblo. Trato de servir a mi familia. Con mis imperfecciones, iglesia. Yo no soy profeta, lo vuelvo a aclarar. Pero si de algo estoy seguro, es que la palabra es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Y la palabra dice de que al oírla produce fe. Y eso es lo que a mí me produce la palabra, ¿sabes? Fe. Y yo creo, y mira lo que te voy a decir, iglesia, yo creo más el diagnóstico de Dios, el pronóstico de Dios, que el diagnóstico del mundo y el pronóstico del mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo 32:52 de que cuando Jesús entregó su espíritu, hubieron milagros. Hubo terremotos, el velo se rasgó, pero dice la palabra de que los sepulcros fueron removidos. Y los que estaban muertos, literalmente, iglesia, los que estaban muertos, literalmente, Mateo 27:52, lo puede leer, iglesia, fueron levantados. Esto fue en la cruz, iglesia. Imagínate, los hechos de la cruz, milagros, enfermedades, resurrección de muertos, familias nuevas unidas, salvación. Uno de los ladrones dice de que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Hoy mismo. Hoy. No le dijo mañana. No le dijo pasado. No le dijo dentro de un mes, iglesia. Hoy mismo estarás conmigo. Yo creo a lo que está escrito, iglesia. Creo en su palabra. Yo no te voy a hacer que vengas hacia adelante, ¿sabes? Yo creo en lo que dice la palabra, ¿sabes? Al que cree, todas las cosas no son posibles. Todas, iglesia. Ahora, si tú quieres que nuestro pastor ore específicamente por ti, lo puedes hacer.
Si tú tienes una enfermedad, si tú tienes algo delicado, iglesia, yo voy a pedir en el nombre del Señor que cierres tus ojos. Yo creo a la palabra, iglesia. Yo te conté ahora mismo de que yo rechacé 2 operaciones. No tengo nada, iglesia. ¿Sabes? Sé de los milagros de Jesús. Sé de los milagros de Dios en mi vida. Cuando yo te hablo, iglesia, te hablo porque yo he experimentado la misericordia, la gracia de Dios en mi vida. Yo no vengo a contarte historias, ¿sabes? Aquí. Vengo a contarte realidades bíblicas, cosas de Dios que están pasando, que han sucedido y que deben de pasar, dice la palabra. Para eso murió Jesús, dice la palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Yo no sé cuál es tu situación. Puede ser un problema físico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema laboral, puede ser cualquier tipo de problema. Yo voy a pedir ahora de que oremos. Tú ora por tu problema, cada uno ore por su problema, por favor. Yo creo a lo que dice la palabra. Hubo resurrección de muertos, dice la palabra. Hubo salvación. Hubo restauración de la familia. Ahí sucedieron cosas impresionantes. El reino de las tinieblas fue destruido en la cruz del Calvario. Fue clavado todo en la cruz del Calvario. El acta de decretos, toda la sentencia que había en contra de ti y en contra de mí, fue anulada en la cruz del Calvario. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Los hechos de la cruz me muestran a mí, oh Dios, que lo que padeciste en la cruz del Calvario, Señor, lo que llevaste en la cruz del Calvario, lo que cargaste en la cruz del Calvario, Señor, fueron mis pecados, fueron mis rebeliones, fue mi iniquidad, Señor. Y qué bueno es saber de que en la cruz del Calvario tú dijiste, perdónalos. Ahí también recibimos perdón nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Qué bueno es saber, oh Dios, que en la cruz del Calvario todo fue cambiado, todo fue transformado. En la cruz del Calvario tú pusiste los contadores a ceros para la humanidad, Señor. Todo lo que estaba en contra de nosotros fue destruido, Señor. Y hoy venimos a ti confiando en lo que dice tu palabra, confiando en lo que está escrito, Señor. En fe creemos y en fe nos levantamos. Ayudados, oh Dios, por tu Espíritu Santo, porque sin tu Espíritu Santo somos nada, Señor. Espíritu de Dios, por favor, te lo pido en esta mañana. Te ruego a ti, Jesús, te suplico a ti, Jesús. Te imploro a ti, Jesús. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice tu palabra. Sigue ocurriendo milagros, Señor. Tú sigues haciendo milagros, Señor. Sigues transformando vidas, sigues cambiando vidas, sigues salvando, Señor. Y eso creemos hoy, Señor. Yo desconozco la situación de mis hermanos, de los que están aquí y de los que están en casa, Señor. Desconozco su situación, su problema, su adversidad, sus pruebas, su aflicción, Señor. Desconozco la prueba que puedan estar pasando, Señor. Pero yo desde aquí, Señor, te pido, te suplico, te imploro, Señor, que sea cual sea la situación, Señor, sea cual sea la prueba, sea cual sea la enfermedad, Señor, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el problema, Señor, en la cruz fue clavado. Por tus llagas, dice tu palabra, hemos sido curados, hemos sido sanados. La sangre de Cristo pagó el precio. La sangre de Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y es por eso, Señor, que creemos. Es por eso, Señor, que oramos. Es por eso que te invocamos. Es por eso que hoy, Señor, nos alzamos en fe. Creemos a tu palabra. En el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, creemos a lo que te ha escrito. Espíritu Santo, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Padre, en el nombre de Jesús,
sana, transforma, cambia, levanta, restaura, Señor, familias. Señor, yo soy padre de 2 hijas, Señor. Invoco tu nombre, invoco tu misericordia, invoco tu favor hoy, Señor. Y clamo por salvación, Señor. Clamo por salvación para ellas, Señor. Te pido, Señor, que pongas de nuevo el querer como el hacer, el sentir. Que pongas en ellas, oh Dios, fe, para que puedan venir de nuevo a ti y se encuentren contigo, Señor. Tú eres el único que puede traer a las personas de nuevo a ti. Eres el único que tiene la autoridad, la capacidad, tienes el amor, tienes la misericordia de que nuestros hijos vuelvan de nuevo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ponemos la familia delante de ti, Señor. Ponemos a nuestros hijos delante de ti, Señor. No está perdida nuestra familia. No está perdida nuestra familia, Señor. No, Señor. No, Padre. Yo rehúso a que mi familia se pierda. Yo rehúso a que mi familia se pierda, Señor. Creo en lo que dice tu palabra. Creo en lo que está escrito en tu palabra, Señor. Mi familia te pertenece. Mi familia te pertenece. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo sigo confiando en esa palabra. Sigo esperando en esa palabra. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigo confiando en esa palabra. Sigo confiando en lo que está escrito, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, clamo hoy, Señor. Oramos hoy por la familia, Señor. Nuestros hijos se encontrarán contigo. Nuestros hijos se encontrarán contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos, oh Dios. Declaramos en tu nombre. Declaramos en tu nombre, Señor. Y rogamos en tu nombre, Señor. Para que tú restaures la familia. Por favor te lo pedimos. Por favor te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Padre. Gracias te damos por tu Hijo. Gracias te damos por los hechos de la cruz. Gracias te damos, Señor, porque ahí se cambió todo. Cambió todo a nuestro favor, Señor. Todo se transformó. Todo cambió. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por ser tú quien pagó el precio. Gracias porque aunque yo quisiera, Señor, no lo podía hacer. Dice el apóstol Pablo de que yo puedo dar mi cuerpo a quemar a los demás, pero si no tengo amor de nada me sirve. Pero aún nosotros teniendo amor, oh Dios, de nada hubiera servido que hubiésemos muertos nosotros, Señor. Porque habíamos sido engendrados, dice la palabra, en pecado. Y tú eres 100% santo y 100% puro. 100% santo y 100% puro. En ti no ha habido, ni hubo, ni habrá pecado nunca, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el perfecto, el ungido de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder, dice la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios vaya con nosotros. Hemos sido confrontados, hemos sido muy bonito. Es la palabra que nos ha llevado a la cruz, un repaso sobre el camino de la cruz. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que no creen, pero para nosotros los salvos, dice, es poder de Dios. Y eso creemos, el amor de Dios tan profundo y tan grande que aún nosotros no comprendemos el misterio, porque la cruz es un misterio todavía. Aún dice que para los ángeles es expectación, dice la palabra. Eso, que no comprendían cómo el Hijo de Dios iba a hacer este proceso de sacrificio en quien no valíamos nada, porque nosotros que merecíamos condenación, ser castigados, y Él tomó nuestra posesión de que como Él fue tratado como el más vil criminal. Así creo que nosotros, delante de los ojos del Altísimo, los ojos santos de Dios, merecíamos ser tratados, pero Él prefirió tomar esa posición y poner otra posición de justos delante del Altísimo. Ahora Dios nos ve como mira a su Hijo Jesucristo. Y a eso hay que darle la honra y la gloria. Y le damos otro aplauso al Señor. Pueden ponerse de pie. Pues vamos a orar por las ofrendas, los diezmos. Vamos también a despedir este culto. Pueden
Dale gracias al Señor, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia, Señor, son cada día buenas con nosotros, Señor. Por eso te alabamos, Padre, por eso te bendecimos a ti. Te damos toda la honra, Padre, porque tú, Señor, en el transcurso de esta semana, Señor, nos has bendecido con una multitud de lluvia de bendiciones, Señor. Nos has dado paz, nos has dado, Señor, fuerza para trabajar. Nos has dado, Señor, aún, Señor, ánimo, Señor, para cada día poder seguir adelante, Padre. Gracias, gracias, Padre eterno. Así mismo, pues, te damos las gracias, Señor, y te damos de lo mucho que tú das a nosotros, Señor. Te damos poco, Padre. Y gracias te damos, Señor, por hacemos un corazón agradecido a ti, Señor, un Dios bueno, Señor, un Dios que su mano y su brazo siempre está extendido para nosotros, Padre. Y gracias, Señor, por estar atento a nosotros, Señor, aquellos que te fallamos, Señor, pero tú eres amor, un inmenso y tan grande amor. Y te pedimos, Señor, en el mismo tiempo te pedimos también por los hermanos, aquellos hermanos que no tienen trabajo, Padre, pues que tú, Señor, confiamos que tú, Señor, en su debido tiempo, tú abrirás puertas, Padre, abrirás puertas para que ellos puedan obtener su trabajo, Señor, sabiendo, Señor, que el pan, Señor, que el abrigo, Señor, que el techo no faltará, Señor, en ellos, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tú permaneces siendo fiel para siempre, Señor, y sabemos que tú cuidarás de ellos, así como cuidas de nosotros en cada momento. Y te pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas y que esta semana, Señor, sea, Señor, de muchas bendiciones para los hermanos, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que confiemos en ti, que nos guarde, Señor, en este curso de la semana, que sostenga, Señor, nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, caminar y ser agradables a ti, Padre eterno, porque queremos agradarte, Señor, en este curso de esta semana, queremos ser de gloria para ti, Señor, glorificarte a ti, Señor, con nuestra manera de caminar, Señor, en esta semana, queremos darte la alabanza, Señor, con nuestra actitud, Señor, porque tuyo queremos ser, Señor, queremos agradarte cada día, cada momento, Padre eterno. A ti sea la honra, Señor, la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Tengan una bonita semana, que Dios los bendiga. Están despedidos.